Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es hora de hablar de los equipos que juegan en la Conmebol Sudamericana y representan al Paraguay. Guaraní y Tacuarí en esta ocasión. Guaraní integra el grupo de los equipos de Huracán, Danubio, Emelec. Equipos que son relativamente representativos para las asociaciones que representan. Danubio, un histórico de Uruguay, por detrás tanto de Peñarol Nacional y pueden poner detrás también del Defensor Sporting, otro equipo muy mítico de Ecuador que suele participar de manera asidua de la Conmebol Libertadores, por esta ocasión, luego de aquel descenso de hace unos años, vuelve a una competencia internacional, en específico en esta Conmebol Sudamericana. Otro equipo aquí que aparece es Huracán, que luego de un buen tiempo vuelve a disputar la Sudamericana. En estos últimos años había disputado algunas ediciones de Conmebol Libertadores y veremos cómo le va la actualidad, ya que en el ámbito local le está yendo muy mal al Globo y deja muchas dudas. Con ello se abre la brecha importante para que el legendario sueñe con avanzar a la siguiente ronda con este formato actualizado, en donde clasificarán los dos primeros la siguiente ronda. Y por último, el otro equipo, que es Emelec, el ecuatoriano, que no está pasando un buen momento en el Ecuador, el eléctrico, buscando mejorar su situación en el fútbol ecuatoriano y continental. En otros años era un equipo muy competitivo, pero ahora tiene muchos refuerzos, está rearmando y veremos cómo afronta esta Conmebol Sudamericana. Y por ello, para mí, uno de los candidatos a avanzar es Guaraní. Creo que el que tiene más factible avanzar a la siguiente ronda. Recordando que el segundo juega una fase de playoff ante el tercero de la Sudamericana, perdón, de Libertadores. Y el primero avanza a otra fase que es la octava de final, esperando al ganador de estos cruces entre segundos de Conmebol Sudamericana y los terceros que salen de la Conmebol Libertadores. Bueno, vamos con el grupo B, que es el Tacuarí, donde están Estudiantes de La Plata, RB Bragantino y Oriente Petrolero. Estudiantes de La Plata, tetracampeón de la Libertadores, un equipo más que histórico y grande del continente, por la historia que maneja y por la mística copera que tiene. Es uno de los favoritos de avanzar, y el otro favorito es RB Bragantino, que ya fue finalista en la edición 2021 cuando fue campeón de la edición, justamente el cuadro del Atlético Paranaense, y el finalista había sido el RB Bragantino. Bueno, Tacuarí busca hacer algo importante en esta copa. Hasta ahora no ha podido hacer una buena performance a nivel continental. Lo ha intentado pasando a través de los penales, pero no ha avanzado más de una ronda. Y ahora con el cambio de técnico veremos cómo le va al Tacua, que busca representar con dignidad al Paraguay y principalmente en el ámbito local mejorar el promedio y no descender como muchos equipos le está pasando, que la siguiente temporada de clasificar a la Sudamericana y ser recién ascendido termina por descender, cosa que pasó con Deportivo Santaní y con River Plate el Querito.